comentábamos hace 8 días, ¿verdad? Que un temperamento infantil difícil, que pues si nosotros vemos sus antecedentes, nos comentan los papás que siempre ha sido un niño irritable, que lloraba con mucha facilidad, etcétera, ¿verdad? Que presentaban un difícil control. Y un dato bien importante del trastorno de conducta es que según estudios se ha encontrado que muchos niños diagnosticados con este trastorno han presentado un CI por debajo del promedio, específicamente dentro del área verbal, ¿verdad? Y otro de los factores de riesgo que nuevamente vamos a activar cámara, porque es bien importante recordarles que muchas veces yo les he dicho, chicos, por favor, ustedes que no les vendan la idea de que la discapacidad intelectual únicamente es porque los papás propiciaron eso, ¿verdad? Por ejemplo. Pero acá yo les digo que en la base, ¿verdad? Como factor de riesgo podemos tener el rechazo por parte de los padres o incluso de los pares, de los compañeros, ¿verdad? Un trato negligente por parte de los padres o cuando tienen unos regímenes disciplinarios demasiado severos, o también cuando hay antecedente de abuso sexual o físico, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, psicopatología dentro de la familia como delincuencia o consumo de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Entonces, también tiene una alta tasa de heredabilidad, ¿verdad? Que aumenta el riesgo de que una persona pueda padecer trastorno de conducta cuando alguien dentro de la familia pues lo padece, ¿verdad? Y tenemos nuevamente que se presenta más en el sexo masculino. Y no se sientan aludidos los compañeritos, ¿verdad? Porque ustedes se van a dar cuenta de que más adelante pues tenemos aquí un trastorno que sí es mucho más representativo en las mujeres, ¿verdad? Cualquier duda o comentario que tengan, ya saben que pueden levantar su manita y lo platicamos. Bueno, entonces revisamos brevemente los criterios diagnósticos según el DSM-5 para poder diagnosticar el trastorno de conducta. En primer lugar, les decía que es un patrón repetitivo y persistente de comportamiento, ¿verdad? En el que, por ejemplo, los padres llegan y nos relatan que el niño no respeta los derechos básicos de otras personas, que no siguen las normas o reglas socialmente aprobadas para su edad, ¿verdad? Y ojo, recuérdense que siempre soy enfática en la temporalidad, en el umbral de los síntomas necesarios para poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, tiene que presentarse este patrón de conducta en los últimos 12 meses y por lo menos tienen que haber 3 síntomas de los 15 que vamos a mencionar a continuación, ¿verdad? Y uno de estos síntomas tiene que estar presente por lo menos en los últimos 6 meses para que yo pueda hacer el diagnóstico. Entonces este patrón repetitivo y persistente, que por ejemplo me preguntaban en una sección, me decían, licenciada, pero esto es así como que, por ejemplo, una vez sucedió y yo puedo hacer el diagnóstico, ¿verdad? No, o sea, estamos hablando de un patrón repetitivo y persistente de conducta, ¿verdad? Bueno, entonces, este patrón repetitivo y persistente tiene que ver con agresión a personas y animales, destrucción a la propiedad, engaño o robo y el incumplimiento grave de normas. Entonces, tienen que haber por lo menos 3 de estos síntomas de cualquiera de los grupos, de los 4 grupos, durante los últimos 12 meses, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la agresión a personas y animales, a menudo acosa, amenaza o intimida a otros. A menudo inicia peleas, ha usado un objeto para causar daños a terceros, ha ejecutado crueldad física contra personas y contra animales, ha robado enfrentándose a una víctima, por ejemplo, robándole un monedero, etcétera, ¿verdad? Robo a mano armada. Incluso dentro de los antecedentes puede ser que encontremos que ha violado sexualmente a alguien. Luego, en cuanto a la destrucción de la propiedad, ha prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daños graves. Ha destruido deliberadamente la propiedad de alguien, por ejemplo, por medio del fuego, engaño o robo. Ha invadido la casa, el edificio o el automóvil de otra persona. A menudo miente para obtener objetos o favores. Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentarse a la víctima. O sea que entra y simple y sencillamente saca algo o falsifica un documento, etcétera, ¿verdad?
Y con relación al incumplimiento grave de las normas, a menudo sale por la noche sin el permiso de los papás, ha pasado una noche fuera de la casa sin permiso, a menudo falta a la escuela. El trastorno de comportamiento obviamente va a provocar un malestar significativo en las áreas importantes de la persona, porque ¿quién se va a relacionar de una manera positiva con alguien que agrede, que destruye, que engaña, que incumple todo lo socialmente aprobado, ¿verdad? Entonces obviamente le va a generar problemas. Y pues si la edad del individuo es superior a los 18 años, pues ya estamos hablando de un trastorno de personalidad antisocial, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen dudas o comentarios hasta por ahí. Yo les iba a decir esto, ¿verdad? Que por ejemplo, que se sale por la noche a pesar de la prohibición de sus padres, empezando antes de los 13 años, ¿verdad? O ha pasado una noche fuera de la casa de sus padres, empezando antes de los 13 años, ¿verdad? Siempre, por favor, pónganle mucha atención a la temporalidad, al umbral de los síntomas, porque es importante para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a otra parte bien importante, que son los especificadores. Eso es lo que les digo, que tengo nada más de problema en algunos exámenes que no colocaron los especificadores. Entonces, muchos de ellos a veces los hacemos con relación a los síntomas, es dependiendo del cuadro que nosotros estamos revisando. En este caso, el primer especificador es el tipo de inicio, cuándo empezó el problema, ¿verdad? Entonces, tendríamos un tipo de inicio infantil, ¿verdad? Cuando por lo menos el niño ha presentado un síntoma antes de haber cumplido los 10 años. Entonces, si dentro de los antecedentes yo encuentro que ya está esta sintomatología y que fue antes de los 10 años, yo digo es de inicio infantil. Pero si los síntomas se dan después, ¿verdad? De cuando ya la persona cumplió los 10 años y empezaron a haber manifestaciones, entonces yo digo, bueno, es de inicio adolescente, ¿verdad? Pero fíjense que muchas veces resulta que dentro de todos los antecedentes y la historia que, por ejemplo, padres, maestros nos dan, resulta muy difícil identificar si en realidad fue antes de los 10 años o después de los 10 años, ¿verdad? Entonces, pues yo puedo colocar el especificador de inicio no especificado. Entonces les decía yo a sus compañeros de otra sección, ¿verdad? Que cuando nosotros ponemos los especificadores, es como cuando, por ejemplo, nosotros damos nuestro nombre completo. Si yo les dijera, por ejemplo, el diagnóstico porque encontré que un día lastimó con una tijera a un compañero y que destruyó un escritorio y que engaña constantemente a los papás, bueno, ya tengo ahí el umbral de los síntomas, me cumple con 3 síntomas, entonces yo digo, aquí hay un trastorno de conducta, ¿verdad? Entonces, pero ahí el diagnóstico no está completo. Ahí es como que yo se lo viniera y les digo, buenos días jóvenes, soy Silvia, ¿verdad? Entonces, ahí no tienen ustedes toda la información completa de mi nombre, ¿verdad? Bueno, entonces para eso nos sirven los especificadores, ¿verdad? Entonces, si yo me doy cuenta dentro de los antecedentes que es todo este patrón de conducta inició antes de los 10 años, ya habían síntomas, yo digo, es tipo de inicio infantil, ¿verdad? Entonces, ahí sería trastorno de conducta de inicio infantil, ¿verdad? Ahí es como si ya les estuviera diciendo, soy Silvia Janet, ¿verdad? Pero todavía faltan mis apellidos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay más especificadores, ¿verdad? Tenemos también que tenemos que evaluar las emociones prosociales, ¿verdad? Porque dentro de este patrón conductual hay patrones emocionales prosociales limitados, ¿verdad? Entonces, yo tengo que evaluar que mi paciente debe haber presentado al menos 2 de las siguientes categorías persistentemente durante al menos 12 meses en diferentes contextos. ¿Cuáles son esas categorías para evaluar las emociones prosociales limitadas? Si, por ejemplo, yo veo que la persona presenta falta de remordimiento o culpabilidad, él comete sus actos que violan los derechos de los demás, ¿verdad? Y no siente remordimiento ni culpa, ¿verdad?
él se siente normal. Bueno, también puedo evaluar la falta de empatía, ¿verdad? Entonces, la persona no le importa, ¿verdad?, los sentimientos de las demás personas. No le importa qué sentimientos está despertando en nosotros o qué daño le está haciendo a los otros, ¿verdad? Y despreocupación por el rendimiento. Entonces, tenemos, por ejemplo, que pues la persona está teniendo un rendimiento bajo en las áreas importantes de su vida, por ejemplo, en lo académico, y no le importa, ¿verdad? Despreocupación por el rendimiento. Luego también puede ser que haya afecto superficial o deficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no expresa sentimientos o no expresa emociones a los otros, ¿verdad? Lo hace de una manera superflua y de una manera pues no muy sincera, ¿verdad? Ustedes, va, entonces vuelvo y le repito, dentro de los especificadores, aparte de ver la edad de inicio, hay que ver también las emociones prosociales que están limitadas. Por ejemplo, el remordimiento o la culpa, la falta de empatía, la despreocupación por el rendimiento y el afecto superficial o deficiente. Bueno, entonces activo cámara nuevamente para ayudarles a cómo formular un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ya diagnostiqué que hay un trastorno de conducta, ¿verdad? Primera parte del diagnóstico. Ya me di cuenta que los síntomas aparecieron antes de los 10 años, por lo tanto es de inicio infantil, ¿verdad? Y ya me di cuenta que hay emociones prosociales limitadas, y puedo colocar entre paréntesis, por ejemplo, si yo encontré que hay falta de empatía o de remordimiento, y coloco entre paréntesis eso, ¿verdad? Entonces, con este especificador, yo ya les voy ampliando la información. Ya es como que yo les dijera, yo soy Silvia Janet Porras, ¿verdad? Porque entonces ya estoy complementando toda la información para decirles quién soy yo, ¿verdad? En cuanto a mi nombre, pues, va. Y luego todavía nos falta algo. Hay que especificar la gravedad actual. Entonces, ¿esto cómo lo voy a hacer yo? Con el umbral de los síntomas. Yo tengo que decir si la gravedad actual es leve, moderado o grave. ¿Cuándo va a ser leve? Cuando hay pocos síntomas o los necesarios para poder hacer el diagnóstico. ¿Cuántos dijimos que eran los necesarios? 3, ¿verdad? Para poder hacer el diagnóstico. Entonces, si yo encuentro esto y digamos que el comportamiento le va a causar daños mínimos a las otras personas. ¿Por qué? Porque no hay tantos síntomas, entonces obviamente los daños que voy a ocasionar van a ser menores, ¿verdad? Bueno, moderado, cuando yo ya encuentro más de esos síntomas, a lo mejor unos 5 o 6, ¿verdad ustedes? Entonces yo digo, bueno, aquí hay más síntomas del umbral que me pide el DSM-5 para poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y obviamente, pues esto ya me va a traer consecuencias de, digamos, un poco mayor de daño a las otras personas, ¿verdad? Ahora, yo voy a decir que el cuadro es grave cuando yo encuentro ya muchos síntomas que exceden a los requeridos para hacer el diagnóstico y que son muchos, ¿verdad? Ustedes ya digamos unos 9, 10 síntomas. Obviamente esto le va a generar más daño considerable al otro, ¿verdad? Entonces yo digo que el cuadro es grave. Entonces, formulemos el diagnóstico. Trastorno de conducta, tipo de inicio infantil, con emociones prosociales limitadas y digamos que, como recuérdense que son 2 emociones prosociales las que tienen que estar limitadas, ¿verdad? Entonces yo digo, por ejemplo, presenta falta de remordimiento y falta de empatía, entre paréntesis, ¿verdad? Y luego digo moderar, ¿verdad? Entonces ahí sí ya es como que yo les dijera, mi nombre es Silvia Janet Porras Pozuelos, ya están mis 2 nombres, mis 2 apellidos, de tal manera que esto ya me da una mayor identidad, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con la psicopatología. Es importantísimo colocar los especificadores porque obviamente esto nos va a encaminar a nosotros hacia un diagnóstico, ¿verdad? Y no es por fregar, porque por ejemplo si ustedes encuentran que fue de inicio temprano, que fue de inicio infantil,
obviamente este patrón de conducta es más difícil de trabajarlo con algo que empezó tal vez no de tanto tiempo atrás, ¿verdad? Si yo encuentro que las emociones prosociales lo que están limitadas es, por ejemplo, la empatía, obviamente es un paciente en el que yo debo de trabajar la empatía, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen dudas o comentarios con relación a esto último. ¿Chicos? No, Lick, yo estoy clara. Vale, muy bien. Entonces tenemos el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Por ejemplo, el trastorno negativista desafiante podría confundirse con un trastorno de conducta por el hecho de que, pues, de alguna manera, pues, se discute con figuras de autoridad, se violan normas, etcétera, pero generalmente no hay. Sí hay agresión, pero no en contra de personas y animales, ¿verdad? Ni un patrón de robos o engaños. Entonces, esto es lo que lo hace diferente, ¿verdad? Vale. Dentro de aquí también saben cuál es un diagnóstico diferencial que sería importante mencionar: el abuso de sustancias. Por ejemplo, a ustedes les llega a un papá y le dice, mira, es que fíjese que él constantemente falsifica las notas del colegio, o por ejemplo, yo lo mando a comprar pan y dice que lo asaltaron y de pronto cuando yo miro él comiendo chocolates, o sea que no lo asaltaron, sino que él no compró el pan, sino que compró otras cosas. Miente, ¿verdad? Constantemente es agresivo, o sea, pareciera que me quiere pegar y me contesta mal y siempre va en contra de lo socialmente aprobado. ¿Será que dentro de ustedes, como psicólogos clínicos, cabe la idea para pensar que a lo mejor la persona está bajo la influencia de sustancias psicoactivas, que se está drogando? ¿Qué les parece? Chicos, despierten, por favor. Lick, fíjese que yo cabal eso le iba a decir. Hubo un pedazo donde yo no le escuché, entonces me perdí. Ajá, ¿qué fue lo que no escuchaste? Es que me quedé en la parte donde usted dijo que también podía ser por abuso de sustancias. Ahí me quedé. De que les decía que será que nosotros como psicólogos clínicos, cuando llega un papá y nos dice, mire, es que fíjese que está teniendo una conducta agresiva y que viola los derechos de los demás y que siempre va en contra de las normas sociales, es agresivo, ¿será que en algún momento nosotros podemos pensar de que puede haber abuso de sustancias psicoactivas? Yo pienso que sí. Sí, ¿verdad? Podría ser parte de nuestro diagnóstico diferencial. Muy bien, gracias, Ana Lucía. La comorbilidad, ¿verdad? Fíjense que está muy relacionada con el trastorno específico de aprendizaje, por lo mismo que a ellos les viene valiendo madre su rendimiento en las áreas importantes de su vida, ¿verdad? Obviamente puede ser comórbido con trastornos de ansiedad, depresión y, como les decía anteriormente, con abuso de sustancias, ¿verdad? El trastorno de personalidad antisocial lo vamos a ver brevemente, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque recuérdense que esto es pues ya cuando la persona tiene como un mínimo de 18 años y por lo tanto está contemplado dentro de los trastornos de la personalidad propiamente dicho y que ustedes lo trabajan en el curso de psicopatología del adulto, ¿verdad? Bueno, pero pues es un cuadro que está íntimamente relacionado con los trastornos de la conducta exteriorizante, ¿verdad? Y que empiezan en una edad temprana y continúa hasta la edad adulta. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces pues el pacientito niño empezó a dar estos indicadores de trastorno de conducta, ¿verdad? No se atendió y entonces avanza y en su edad, ¿verdad? Y luego tenemos a una persona con trastorno de la personalidad antisocial. Entonces, al igual que el anterior, es un patrón general de desprecio y de violación por los derechos de los demás, que como les decía, generalmente cuando nosotros revisamos el historial clínico del paciente, tenemos que hay un inicio de estas acciones o de esta conducta en la infancia o en la adolescencia, ¿verdad? Y pues las características centrales de este cuadro clínico es el engaño y la manipulación hacia las otras personas. Entre los factores de riesgo, pues tiene un grado de heredabilidad, ¿verdad? De familiares biológicos de primer grado. Esto predispone a las personas a padecer también del trastorno.
Entonces, nuevamente tenemos acá, ¿verdad? Que el ambiente familiar inadecuado, los estilos de crianza inadecuados y todo esto, el trato negligente, el abuso sexual o físico, pues pueden estar en la base del problema, ¿verdad? Tenemos nuevamente que tiene mayor prevalencia en los varones, ¿verdad? Y tenemos acá pues una imagen para que ustedes visualmente vean lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Es un patrón, cuando hablamos de un patrón es que es algo persistente, ¿verdad? Es un patrón dominante de inatención y vulneración hacia los derechos de los demás. Entonces, que lleva a la persona a incumplir con lo socialmente aprobado, a engañar a los demás sin tener remordimiento alguno, un patrón constante de agresividad que lo puede llevar a problemas con la ley, la impulsividad, ¿verdad? Y entonces tenemos acá que la prevalencia es de 3-1 con mayor predominancia en los varones. Y acá no nos vamos a poner a detallar un caso, digamos, del trastorno de la personalidad antisocial, porque no está dentro de la población que nosotros estamos estudiando. Está dentro de los trastornos de la personalidad que, como ustedes bien saben, pues ya la persona tiene que tener un mínimo de 18 años, porque la personalidad es como un edificio que se va construyendo mientras nosotros vamos creciendo, y que al inicio de nuestra vida solo tenemos como ciertos rasgos temperamentales que sí ya son cierto predictor, pero no es la personalidad propiamente dicha aún, ¿verdad? Por lo tanto, la persona tiene que tener más de 18 años para poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y algo bien característico de estos cuadros clínicos cuando hablamos ya directamente de los trastornos de la personalidad es que no hay un buen insight acerca de la enfermedad, no hay conciencia de estar enfermo. Entonces ustedes tienen que, por ejemplo, le dicen a un esquizoide, es que tú deberías de relacionarte más con los demás porque solo encerrado y eso no te ayuda, ¿verdad? El esquizoide dice, ay, este está loco, si yo disfruto de mí mismo estar solo. Entonces ellos están como en sintonía con su padecimiento, por eso se les dice que son trastornos egosintónicos, ¿verdad? Y pues el trastorno de la personalidad antisocial es de este grupo, ¿verdad? De tal manera que no hay conciencia de que se está mal, ¿verdad? Los otros lo ven y la persona no lo ve, ¿verdad? Entonces, dentro de los criterios diagnósticos tenemos, como hablábamos anteriormente, un patrón predominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que empiezan a haber signos desde antes de los 15 años, ¿verdad? Y que tiene que manifestarse por lo menos 3 de los siguientes hechos para que yo pueda hacer el diagnóstico. Incumplimiento de las normas sociales respecto a comportamientos legales, el engaño, la impulsividad o fracaso para planear con antelación, irritabilidad o agresividad, desatención o imprudencia con relación a la seguridad de los demás, un patrón de constante irresponsabilidad y ausencia de remordimiento frente a los hechos que realiza, ¿verdad? La persona tiene que tener un mínimo de 18 años para poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y pues existen evidencias de la presencia del trastorno de conducta antes de los 15 años, ¿verdad? Y el comportamiento antisocial no se produce excesivamente en el curso de la esquizofrenia o de algún otro trastorno mental, como por ejemplo el trastorno bipolar, donde en su fase maníaca, ¿verdad? La persona está eufórica y entonces todo este ánimo tan elevado lo puede llevar a cometer actos de los que nosotros revisamos acá, pero ya es directamente relacionado con el estado de ánimo que está oscilando entre episodios de bajo estado de ánimo y de pronto la euforia o manía, ¿verdad? Entonces, yo añadiría ahí también, ¿verdad? Que ese comportamiento antisocial también se debe a que no se deba al abuso de sustancias, porque como bien decía Ana Lucía hace un rato, yo casualmente estaba pensando en eso, ¿verdad? Que una persona que está drogada puede llevar a cometer todos estos hechos sin necesidad de padecer el trastorno de la personalidad antisocial, ¿verdad? ¿Qué más les iba a mencionar yo de por acá? Bueno, eso,
que muchas veces las personas comúnmente, los que no son psicólogos o psiquiatras, cuando hablan de que ay, él es antisocial, se refieren solo a que la persona no se comunica bien con los demás, ¿verdad? Pero nosotros como psicólogos tenemos que tener bien claro que esta conducta disocial le llamamos en los niños, de hecho el DSM-4 al trastorno de conducta le llamaba disocial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este patrón de conducta antisocial tiene que ver con la violación de derechos, de lo socialmente aprobado, quiere decir ir en contra de lo socialmente aprobado, no necesariamente una persona que le cuesta relacionarse con los demás, ¿verdad? Ahí sabemos nosotros que tal vez se encuadraría más el concepto que tiene la sociedad en general de qué es ser antisocial. Yo creo que se acerca más a ser esquizoide, ¿verdad ustedes? Porque decir personalidad antisocial ya estamos hablando directamente de personas que violan y que van en los derechos de otros y que van en contra de pues lo socialmente aprobado, ¿verdad? Va, entonces tenemos aquí un videíto chiquitito que nos va a servir de introducción para el siguiente trastorno que vamos a revisar. Intencionado, ha venido uno ya con gasolina o algo y ha echado aquí en la campa. Aquí el fuego es la finalidad en sí mismo. Una conducta incendiaria, la finalidad no es el fuego, la finalidad puede ser la venganza o hacer daño. El pirómano tiene una fascinación por el fuego, tiene una sensación de placer observándolo y estando al lado de él, ¿no? Él libera la tensión y el malestar que lleva interno, ¿no? Es una persona que tiene muchas veces una sensación de tristeza, de abatimiento, y esa sensación de malestar, de disconfort, de insatisfacción va a generar una tensión interna que libera a través de una acción. Se suma a los voluntarios para apagar el fuego, se acerca a los bomberos, siempre le gusta estar alrededor de ese mundo, ¿no? Hay una sensación de placer y de alguna manera van a tender a la repetición. Es un acto impulsivo y puede quemar pues, un contenedor o puede quemar un bosque entero. Claro, hay más satisfacción cuanto más devastación y cuanto más destrucción haya. Tienen tratamiento, lo que pasa que son tratamientos complicados, todavía la eficacia hay que trabajar mucho más, pero bueno, se puede trabajar lo que es el control del impulso. Bueno, entonces, pues este videito introductorio a nuestro siguiente trastorno, que es la piromanía, tiene que ver con el hecho de que el cuadro específico gira en torno a que la persona disfruta y goza del hecho de provocar un fuego, que puede ser desde algo mínimo hasta un incendio grande, ¿verdad? El hecho de que pueda sentir gozo hasta, por ejemplo, de estar encendiendo fosforitos y ver cómo se va consumiendo el cerillo, cómo se va quemando, ¿verdad? Pero la persona lo hace simplemente sin ninguna intención extra o una ganancia extra, sino que le está dando a él satisfacción, ¿verdad? El hecho de ver esto. Muy bien, entonces luego vamos a ver, ¿verdad? Vamos a avanzar otro poquito. Y pues esto tiene que ver con la piromanía, ¿verdad? Que se recuerdan que cuando les presenté este grupo de trastornos les decía yo que trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta. Ya vimos disruptivos la semana pasada, ya vimos de la conducta hace un momento y ahora vamos a ver del control de impulsos, ¿verdad? Entonces es un trastorno que tiene que ver con el problema en controlar los impulsos, pero que está muy focalizado o circunscrito en una conducta concreta y específica y repetitiva, ¿verdad? Y que tiene que ver con que la persona siente un impulso, ¿verdad?, de iniciar fuegos, desde pequeños fuegos hasta grandes incendios, y todo esto sin ninguna intención de venir y dañar a nadie más, ni buscar un beneficio de esto, ¿verdad? Y este cuadro clínico se caracteriza porque cuando la persona va a iniciar el fuego, ¿verdad?, o lo está pensando, siente como una tensión, ¿verdad? Y el goce de estar viendo ese fuego le provoca lo contrario, ¿verdad? Como siente que se libera de la tensión al observar cómo se está consumiendo ese fuego, ¿verdad? Entonces, tenemos acá también que es mucho más frecuente en hombres, ¿verdad?
y según estudios se ha determinado que especialmente en varones que presentan problemas en sus habilidades sociales y con problemas en el aprendizaje, ¿verdad? Vale, entonces avancemos otro poquito. Este trastorno puede ser comórbido al abuso de sustancias, ¿verdad? Dentro del historial clínico podemos encontrar que aparte de que la persona goza de iniciar juegos, también tiene un historial de abuso de sustancias, ¿verdad? O la ludopatía de personas de aquellos jugadores compulsivos, ¿verdad? Ustedes, la depresión, el trastorno bipolar o alguno de los trastornos que nosotros hemos revisado dentro de estos grupos es bastante común que sean concurrentes, ¿verdad? Bueno, entonces para nosotros poder hacer el diagnóstico siempre tenemos que apoyarnos con el DSM-5, ¿verdad? Y vamos a revisar brevemente los criterios. La piromanía se caracteriza porque la persona provoca deliberadamente e intencionadamente un incendio en más de una ocasión, ¿verdad? Porque en la otra sección también de esto me preguntaban. Pero, por ejemplo, si fue solo una vez, dice en más de una ocasión, porque es un patrón conductual, ¿verdad? Y entonces, la persona, este trastorno se caracteriza también porque la persona va a experimentar como una tensión, ¿verdad? O activación emocional antes de cometer el acto o antes de provocar el fuego, ¿verdad? Luego viene la siguiente fase, ¿verdad? Que hay una fascinación, interés o curiosidad, mucha atracción acerca del fuego, ¿verdad? Y del contexto situacional. A la persona le gusta todos aquellos instrumentos, gusta mucho todos aquellos instrumentos que le puedan servir para ocasionar los fuegos, ¿verdad? Y luego de esta fascinación viene un bienestar o gratificación, donde hay esa tensión que presentó al inicio, aquí se libera y la persona se siente bien, ¿verdad? Que libera su tensión. Otro aspecto importante de la piromanía es que el incendio, la persona no lo hace por una ganancia económica o como la expresión de alguna ideología sociopolítica o por ocultar alguna actividad criminal de que, ay, no, voy a quemar estos papeles porque me pueden incriminar en algo, ¿verdad? O porque me voy a vengar en contra de alguien, o sea, no, ¿verdad? O por ejemplo, en el curso de un trastorno delirante, o de alguna alucinación, o porque uno está bajo el efecto de drogas, ¿verdad? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? En el diagnóstico diferencial. El último criterio, ¿verdad? Señala que esta provocación o esta fascinación por la provocación de incendios nos va a explicar mejor por otro trastorno, porque se recuerdan que yo les mencioné que en el trastorno de la conducta la persona puede provocar fuegos, ¿verdad? Pero aquí en la piromanía no aparece, revisen los criterios diagnósticos y no aparece todo ese patrón de conducta antisocial o disocial en el caso de los niños, de que violan los derechos y que agreden y que engañan. No, aquí el único rollo es la fascinación por los fuegos, ¿verdad? El hecho de que la persona está tensa antes del hecho, se fascina por el fuego y se libera, ¿verdad? De las tensiones. No hay ningún otro móvil, ¿verdad? Como en el trastorno de la personalidad antisocial o en el trastorno de conducta, que ahí pues generan fuegos, pero puede ser que provoquen fuegos con la intención de dañar a algo, a alguien, y no aparece todo este patrón de conducta antisocial, ¿verdad? Bueno, dentro del diagnóstico diferencial es importante que podamos distinguir la provocación de fuegos intencionados, porque ya les decía anteriormente que a veces pues hay personas que queman algo como en venganza, ¿verdad? Y esto no es piromanía, porque entonces ahí sí hay una ganancia extra, hay una venganza, o cuando protesta uno por algo, o por llamar la atención, o por tratar de encubrir un crimen, ¿verdad? Estos son incendios intencionados, no como la piromanía, que ya les dije cuál es el patrón, ¿verdad?, que se lleva a cabo. O también hay que considerar otros trastornos mentales, ¿verdad? Por ejemplo, ya les decía, trastorno de conducta, donde puede haber este patrón de juegos, en
trastorno bipolar en su episodio maníaco, donde la persona está muy eufórica, puede ser que aparezca esta conducta, ¿verdad? En el trastorno de la personalidad antisocial, pero como les digo, aquí todo está circunscrito solo al mero goce y fascinación de la provocación de fuegos, ¿verdad? Kimberly está levantando la manita, ya estaba extrañando yo a Kimberly. Buenas tardes, Rick, perdón, es que me sentí un que poco también mal. te fue muy bien en el examen. Ay, gracias, así estaba escuchando que nos había ido bien, perdón por no participar tanto ahí, pero me siento un poco mal, pero ahorita sí me ganó las ganas de preguntar, ¿cómo puede formar parte de la piromanía del trastorno obsesivo compulsivo? Porque al final es una compulsión, ¿verdad? Porque son deseos, pensamientos, el querer quemar algo. ¿O por qué esto no está dentro del TOC? No está dentro del TOC porque aquí es un problema de control de impulsos y el TOC es un problema de ansiedad propiamente dicho, ¿verdad? Esa es la característica que los distingue básicamente, ¿verdad? Que el TOC generalmente tiene sus compulsiones para liberarse de ese pensamiento obsesivo, ¿verdad? En cambio aquí es un tema propiamente dicho del control de los impulsos, ¿verdad? Que no le permite a la persona controlar ese impulso que está circunscrito y asociado únicamente al tema de provocar fuegos, Kimberly. Ah, ok. Y mire, solo para entender un poco más este trastorno, el pirómano sí, o sea, como en el caso del TOC, ¿verdad? Sí piensa, sí desea, sí hay como pensamientos rumiantes ahí de que quiere quemar. ¿Sí planifica esto o solo lo hace el ataque o el episodio, mejor dicho, solo le da así de repente? Lo piensa, sí lo piensa, obviamente cuando está experimentando esa tensión, ¿verdad? Que vino a la mente de que esa fascinación por los juegos, ¿verdad? Entonces sí lo piensa, pero la cuestión es que no hay ninguna intención después del acto, ¿verdad? O sea, él no va a ganar nada, no se está vengando de nadie, no va a hacerlo porque está ocultando algo que lo incrimine, pero sí, obviamente lo piensa, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Ah, ok, Vic, gracias, me queda claro. Muy bien, ¿alguien más desea preguntar algo? Ya vamos avanzando, no se me preocupe. Y tenemos aquí un videito que les va a gustar. Y es del siguiente trastorno, ¿verdad? Veamos. I'm Sean, and I'm a kleptomaniac. Put that down. Come with me. You fucking kidding me? You're the new girl, right? Emily? It's Elodie. Rochelle. Our dads work together? I heard about your mom. It's so tragic. Hey. Can you stop, lady? You're hurting me. Lady, let go. Let's see who can get the best shit in the shortest amount of time. Winner takes all. And how do we account for taste? Highest price tag wins. Not bad. Your turn. The hell is this? Spanx. Were you even trying?
Bueno, entonces se dieron cuenta acá, ¿verdad? Nuevamente tenemos un trastorno que tiene que ver con la falta de control de impulsos, ¿verdad? Donde también es bien específico, ¿verdad? En el sentido de que anteriormente la fascinación era por los juegos y en cambio aquí está focalizada en el tema del hurto, de robar, ¿verdad? Y entonces es la misma dinámica, que la persona pues sí lo piensa y entonces, pero es un acto como impulsivo, es la impulsividad lo que lleva a la persona a realizar estos actos, ¿verdad? Y que obviamente tampoco le van a traer una ganancia secundaria más que solo la satisfacción, ¿verdad? Que ellos experimentan. De hecho, a veces hay cleptómanos que hasta devuelven las cosas porque ya disfrutaron del momento de robar y entonces a veces hasta devuelven, ¿verdad? Y algo bien importante del video, no sé si son buenos observadores, pero les dije, hay un trastorno que sí es bastante más común en mujeres de este grupo, ¿verdad? Y es ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta, pues solo chicas aparecían en el video. Y ustedes se dieron cuenta que dentro de los antecedentes mencionaban, por ejemplo, una que había sido maltratada por el novio. Y dentro de las causas, pues lo que se ha determinado, aparte de todo lo que hemos hablado anteriormente en los otros trastornos, es los niveles de serotonina, ¿verdad? Y entonces, pues avancemos otro poquito para pasar a los casitos y ya podamos trabajar esta parte. Bueno, yo les decía que es un trastorno que también es referente al control de impulsos, solo que en este caso provoca una necesidad irresistible de robar, ¿verdad? Les decía anteriormente, se desconocen las causas, aunque estudios nos acercan a que los niveles de serotonina están inadecuados en la persona que padece el trastorno, y también se está estudiando el efecto de los patrones de crianza y todo lo que hemos mencionado en los trastornos anteriormente dicho, ¿verdad? Dentro de los factores de riesgo, pues son los antecedentes familiares, ¿verdad? No solo de la cleptomanía, sino que de algún otro trastorno de control de impulsos o el consumo de sustancias también puede colocar en riesgo a una persona a padecer, ¿verdad? Entonces, pues en general la cleptomanía es un trastorno grave y que genera la necesidad irresistible de robar artículos y que la característica clave es que estos artículos son innecesarios y de poco valor. Ustedes vieron que una chica y una faja se robó, ¿verdad? Que no le iba a servir para nada y que no tiene un valor económico ni sentimental para la persona. Simple y sencillamente ella vivió su momento de gloria experimentando la liberación de ansiedad y el bienestar que le provoca el haber robado, ¿verdad? Lo que menos les importa es que les va a servir para algo, ¿verdad? Obviamente, pues este trastorno genera muchas consecuencias, los despidos laborales, las multas y en general los problemas que se pueda ocasionar uno con la ley. Y como les decía anteriormente, es mucho más frecuente en mujeres, en una proporción de 3-1. Y tienen ustedes ahí, hasta en la imagen, mira que les coloqué de fondo, ¿verdad? Una nena que está sacando el billete dentro del pantalón al papá. Y ustedes vieron también en el videíto donde solo mujeres, pues, aparecían, ¿verdad? Entre los criterios para el diagnóstico es una dificultad recurrente para controlar los impulsos, ¿verdad? O robar objetos que la persona no necesita ni para su uso personal y que tampoco el valor económico le interesa. Ya les dije cuál es el único beneficio para ellos, ¿verdad? Entonces, antes de cometer el robo, igualmente en la piromanía, la persona experimenta una sensación de tensión creciente, ¿verdad? Entonces, están tensos previo al robo, ¿verdad? Luego viene el bienestar o gratificación o liberación de esa tensión que experimentó antes de, en el momento en el que está cometiendo el robo, ¿verdad? Y algo bien importante que nos señala el DSM-5 es que el robo no se comete por expresar cólera o por vengarme de alguien o como respuesta a un trastorno delirante o en el curso de alguna alucinación en los trastornos psicóticos o porque estoy bajo la influencia de alguna droga, ¿verdad? Y el robo no se explica mejor por algún otro trastorno mental, por ejemplo en el trastorno disocial, que no solo es el tema asociado al robo, ¿verdad? Sino que pues, ya hay más conducta antisocial que
que permite el diagnóstico, ¿verdad? O en un episodio maníaco o un trastorno antisocial de la personalidad. Y bueno, dentro de la comorbilidad, ¿verdad?, se encuentra frecuentemente asociado con las compras compulsivas, con depresión, con trastorno bipolar, obviamente, ¿verdad?, los trastornos de ansiedad o el consumo de sustancias, cualquier otro de los trastornos disruptivos que vimos dentro de este grupo o que tienen que ver con el control de impulsos, pues son bastante concurrentes con este diagnóstico de cleptomanía, ¿verdad? Y pues en el diagnóstico diferencial, algo bien importante, miren, ya está activo la cámara para recordarles, ¿verdad? Algo bien importante que hay que mencionar acá, que hay que distinguirlo del robo ordinario, ¿verdad? Porque un robo ordinario es deliberado y está motivado por algo, por la utilidad o por el valor del objeto que se robó. Por ejemplo, una persona que no tiene para comer, ¿verdad?, o que no tiene para darle alimento a sus hijos. Entonces, es deliberado y está motivado por un bien. Entonces, por ejemplo, pasa una persona y pues le roba su celular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo quiere ir a vender. ¿Por qué? Porque el dinero le va a servir para comer y posiblemente para darle de comer a la familia. Entonces, ahí sí hay motivado por una utilidad, ¿verdad? Y por el valor económico también, ¿verdad? Porque obviamente les mencioné un celular porque si robamos, por ejemplo, unos aretes de fantasía, no los va a ir a poder vender ni a 100 quetzales, ¿verdad? Entonces, sí van viendo la utilidad y el valor económico del objeto que van a robar porque les va a representar un beneficio o una utilidad, ¿verdad? También hay que considerar la simulación de la cleptomanía, porque muchas personas en los juicios penales tienen esa tendencia a simular cleptomanía cuando han robado, y el robo posiblemente si es un robo ordinario y tratan de disfrazarlo de cleptomanía para liberarse de algunos cargos, ¿verdad? También el trastorno de la personalidad antisocial y de conducta, fíjense que se distinguen, ¿verdad?, de la cleptomanía porque en ellos hay un patrón de comportamiento antisocial. Aquí ya no solo es el robo, aquí es el robo, el engaño, el daño a la propiedad, la agresión física, etcétera, ¿verdad? En cambio, esto de la cleptomanía está circunscrito al robo propiamente dicho, ¿verdad? También hay que distinguirlo de los episodios maníacos del trastorno bipolar, ¿verdad? Cuando la persona está eufórica puede llevarlo a cometer algunos hechos de esta naturaleza, pero entonces nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de que no es cleptomanía. ¿Por qué? Porque la persona cometió ese hecho en un episodio de euforia. Entonces ya esto es motivado por la euforia que está viviendo dentro del curso del trastorno bipolar, que hay oscilaciones entre ánimo bajo, alto, bajo, alto, ¿verdad? Kimberly está levantando su manita. Sí, gracias. Tengo 2 preguntas. Al final, estas personas que van a juicio porque han robado, han asaltado, los delincuentes que conocemos acá en Guatemala, por ejemplo, aunque no tengan cleptomanía, sí pueden ser diagnosticados dependiendo de la edad, con el trastorno de conducta o el trastorno de personalidad antisocial, ¿verdad? Porque al final siguen como todo este tipo de patrón de que se rebelan contra la autoridad, roban. Bueno, usted me corregirá si se podría llegar a la conclusión de que todos los delincuentes tienen un trastorno de conducta o de personalidad antisocial. Todos los delincuentes. Lo que pasa es que si ya te estás mencionando un patrón de conducta antisocial o de conducta, como mencionabas anteriormente, ¿verdad?, que hacemos la distinción por la edad, entonces aquí ya no solo va a ser el robo, aquí es lo que les decía anteriormente. Lo podemos ver claramente definido. ¿Por qué? Porque hay un patrón persistente de engaño, de daño a la propiedad, de agresividad, de maltrato a otras personas. Entonces ya no está circunscrito o específico solo al tema de robar, ¿verdad? Y generalmente roban ellos también de alguna manera pensando en un beneficio, ¿verdad? En cambio el cleptómano no. Dentro del historial del cleptómano no hay agresividad hacia otras personas, no menciona daños a la propiedad, no se menciona todo este perfil de conducta antisocial o disocial como lo hay en el trastorno de conducta y en el trastorno de personalidad antisocial,
sino quedar más circunscrito solo al robo, y la persona roba solo por el mero goce y satisfacción de hacerlo, no por el beneficio económico que le pueda ocasionar, ¿verdad? No sé si respondo a tu pregunta, si entendí bien tu pregunta, Kimberly. Sí, tal vez no la formulé bien. O sea, sí, yo comprendo, ¿verdad? Que entiendo totalmente la cleptomanía, pero mi pregunta es si se podría llegar a concluir que los delincuentes, o sea, las personas, por ejemplo, nosotros vamos a intervenir a algún reclusorio, alguna cárcel, y evaluamos a estas personas, podríamos llegar a concluir que tienen un trastorno de personalidad antisocial. O sea, el delincuente no es alguien, entre comillas, normal, ¿verdad? A pesar de que los factores socioeconómicos y el contexto en el que viven lo han orillado a cometer todos esos actos, al final terminan encajando en el cuadro clínico de una persona con personalidad antisocial, ¿verdad? Sí, pero la pregunta es que si el cleptómano yo lo voy a clasificar como un delincuente, ¿no? No. Si al revés, si el delincuente puede ser diagnosticado con personalidad antisocial. Ah, sí, porque obviamente si me cumple con todos los criterios, perdón, no te había entendido. Obviamente si me cumple con todos los criterios, ¿verdad? De este patrón de conducta que se aparta de lo socialmente aprobado, sí lo voy a clasificar de esta manera. Ahora, como yo te había entendido la pregunta, ¿verdad? Ahora el cleptómano no, y por eso es que en los juicios legales generalmente una persona es diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial y que tiene pues todo este patrón de violación de las normas, de los derechos de los demás, etcétera, agresividad, etcétera. Entonces, generalmente tratan de disimular ese patrón con cleptomanía, ¿verdad? Porque entonces ahí se liberan un poquito de cargos porque ya no es el tema de que ellos quisieron robar por un bien económico, ¿verdad? Ahora, también, Kimberly, con base a tu pregunta, hay que pensar que hay muchas personas que roban porque a lo mejor, como tú dices, el contexto socioeconómico los obligó, porque pónganse ustedes a pensar que tienen 3 hijos y no tienen cómo darle de comer y buscan trabajo y no encuentran, entonces de pronto paran cometiendo errores y que al final les pareció de primero difícil y después me acostumbré, ¿verdad? Sí es un acto delictivo, ¿verdad? Pero habría que ver si me cumple con todos los criterios que el DSM-5 me dice para yo poder decir directamente personalidad antisocial, o que si es el robo ordinario, que fue el mismo contexto socioeconómico que lo hizo llevar a cometer hurtos, ¿verdad? Tendría que cumplirme con todo, ahora sí te entendí bien la pregunta. Tendría que cumplir con todo el perfil, ¿verdad? Con todo el umbral de síntomas que me pide el DSM-5 para poder decir personalidad antisocial. Ok, ahora sí me queda claro, Lick, gracias. Tengo otra pregunta, pero si quiere le doy la palabra a Gaby y yo le pregunto. Vale, muy bien, Gaby. Hola, Lick, buenos días. Hola, Gaby. Solo les quería compartir que yo vi una serie que trataba de una muchacha que sufría este trastorno y habían consecuencias por las que ella hacía eso. Ella no tenía familia, vivía sola y ella tenía una relación con el novio de su mejor amiga. Entonces ella robaba de todo y hasta cosas innecesarias porque en sus gaveteros y en todo habían pintalabios, habían aretes, tal vez a veces solo un arete, no el par, robaba ella, así trastos. En una ocasión ella tenía una relación con otro muchacho y ella se robó un cenicero de la casa de él y un velero. Y cabal, el muchacho se dio cuenta cuando ella lo estaba metiendo a su bolsa y él se fue alejando de ella poco a poco. Y ella a los lugares que iba, siempre se traía, cuando iba a los restaurantes se traía los platos, se traía los cubiertos y de ahí decía, ya vámonos, les decía con las personas con las que iba, y en una ocasión sí la detuvieron, se dieron cuenta. Y ella empezó a llorar y dijo que ella no sabía que ella tenía ese problema y estuvo en tratamiento y todo, pero habían veces que sufría recaídas,
que ella ya estaba y sufría recaídas y volvía otra vez a tomar las cosas. Tomó empleos, y una de esas fue un empleo de estar recibiendo en la entrada las bolsas, las carteras y los abrigos de las personas, y ella cuando los iba a guardar sacaba todo, llaves de carro, llaves de la casa, cigarros y todo, y lo metía en su bolsa y dejaba los trabajos tirados porque agarraba, así ya no volvía a trabajar porque agarraba todo y se iba huyendo. Solo eso les quería compartir. Gracias, Gaby. Y también, no sé si yo no he visto esa película, pero también muchas veces la persona a veces devuelve las cosas. Mira, hay que me llevé sin querer tal cosa, ¿verdad? Y hasta devuelven por lo mismo que a ellos no les interesa, no hay un fin, ¿verdad? Por el cual robar. Gracias, muchísimas gracias, Gaby, por tu aporte. ¿Cómo dices? No te recuerdas el nombre de la película. Es una serie, se llama Porque el amor manda. Lo vamos a anotar aquí para ver. Ajá, cabal, ahí está en YouTube, está. Muchas gracias, Gaby. Ahora Kimberly dijo que tenía otra pregunta, pero que te iba a dar paso a ti para que pudieras preguntar o comentar. Kimberly. Gracias, Lick. Sí, es que también estaba pensando en otra cosa, ¿verdad? Mientras estábamos viendo estos temas, yo he notado que las personas con trastornos de conducta, piromanía, cleptomanía, suelen como hacer grupos con gente que termina haciendo lo mismo. O sea, como si de alguna manera los trastornos se contagiaran, tal y como sucede con las enfermedades. Entonces yo quería que usted me explicara o si pudiese como ampliar o aclararme por qué sucede como este fenómeno psicológico. O sea, por ejemplo, yo como pirómana vengo y salgo y yo soy pirómana diagnosticada, ¿verdad? Pero al relacionarme con otras personas logro influir en ellas para que lleguen a hacer lo mismo, y tal vez esas personas no tengan el mismo desbalance neuronal como yo, pero al final terminan haciendo lo mismo. ¿Qué sucede en estos casos? Puede ser como un efecto de contagio. Y se recuerdan que todo esto nosotros lo veíamos en psicología social, ¿verdad? Que muchas veces pues es como ese efecto de contagio o la atracción también que puede haber entre nosotros con ciertas conductas, ¿verdad? Entonces es como un circulito, ¿verdad? Que se va haciendo ahí, ¿verdad? Donde yo obviamente voy a buscar un perfil que se acomode un poquito a mi conducta para poder venir y disfrutar de todo esto, ¿verdad? Es como, por ejemplo, Kimberly, cuando uno escoge pareja, muchas veces ustedes se han dado cuenta que hay mujeres de que están sufriendo porque, o un hombre también, ¿verdad? Están sufriendo porque una pareja le engañó, le hizo hasta aquí, y entonces de pronto cortan. Entonces, al ratito, ustedes vienen y se dan cuenta que empieza otra relación y al rato nos está escribiendo otra vez lo mismo. Sí, es que fíjate que esta persona me hace esto, y dicen, yo no tengo suerte, ¿verdad? Entonces, luego corta esa relación, busca otra y así se va como un círculo, como algo repetitivo, un patrón repetitivo, ¿verdad? Lo mismo pasa acá, ¿verdad? Que la influencia social es importante. Puede ser de que la persona influye en la otra para acompañarlo en estos hechos, pero cuando la persona, por ejemplo, tal vez se dé cuenta que él no lo disfruta, entonces lo deja, ¿verdad? Con facilidad, no como la persona que tiene el trastorno, ¿verdad? Y también puede ser esta cuestión de atracción que les decía anteriormente, donde yo misma busco personas con cierto perfil parecido al mío para poder socializar, digamos, de una manera en la que yo me sienta a gusto con mis rollos, ¿verdad? Ustedes, no sé si va por ahí la pregunta, Kimberly. Sí, no me hace sentido, no lo había pensado, que uno busca con el mismo patrón. Gracias. Mismo patrón. Gaby levantó la manita. ¿O ya no, Gaby? No, es que se me había olvidado bajarla, disculpe. Bueno, miren pues chicos, aquí terminamos, ¿verdad? Con los trastornos disruptivos, del control de impulsos y de la conducta, pero Ana Lucía levantó la manita.
¿Ana Lucía? ¿O se quedó levantada? No. Sí. Fíjese que yo les quiero compartir que hace un par de años mi hija, la grande, tiene actualmente 10 años, ¿verdad? Pero a la edad de aproximadamente, yo recuerdo, entre 3 años y 6 años quizás, por ahí, más o menos. No tengo el dato exacto de la edad. Pero la nena tenía esa mala costumbre, ¿verdad? De que cuando ella iba a un lugar o íbamos a algún lugar, ella tomaba algo y se lo llevaba. Yo no me di cuenta, ¿verdad? O sea, yo no me había dado cuenta hasta que una vez fuimos a la casa de mis papás y mi mamá me dijo, mira, mija, fíjate que se me perdió, no recuerdo, creo que unos aretes fueron. Yo, ay, mamá, le dije, no sé, de plano por ahí dónde está. Que si un día en mi casa haciendo limpieza en una canastita, en un cosito chiquitito, encontré los aretes. Entonces yo fue así como de, mira, mija, ¿qué pasó? Y me dijo, ay, mamá, es que los tomé y se me olvidó dejarlos. Ok. Y sucesivamente, entonces yo ya fui prestando más atención, ¿verdad? Porque se iban como desapareciendo cosas. Incluso en mi casa a mí se me desaparecía que un dije, que una esclava, que una cadena. Entonces yo ya me empecé a preocupar, ¿verdad? Entonces yo le decía, mira, mija, vamos a ir a la casa de una amistad y van a decir de que tú te robaste algo. Qué vergüenza, porque en ese entonces yo asistía a muchos grupos de la iglesia y obviamente yo iba con mis hijas, ¿verdad? O sea, yo me movía a todos lados con mis hijas. Entonces yo le decía, mira, Naide, o sea, qué pena, van a decir que te robaste algo. Gracias a Dios nunca me pasó, pero cuando sí íbamos a la casa de mi mamá, a la casa de mi abuela y cosas así, ella tomaba algo, hasta que un día yo ya no sabía qué hacer, ¿verdad? Hasta que un día yo la asusté y entonces le dije a la empleada, hágame como que están tocando la puerta y dígame que es la policía, le dije yo, ¿verdad? Entonces ella me dijo, ok, me dijo. Entonces lo hicimos así, ¿verdad? Entonces yo le dije a Naide, le dije, la policía está allá afuera, y dice que si no devolves lo que te robaste te van a llevar. Mire, licenciada, la nena, yo le di la expresión a la nena y la nena me decía, no mami, nunca lo voy a volver a hacer, te lo prometo. Y desde esa vez, literal, la nena jamás volvió a tomar algo que no fuera de ella. Ahora mi pregunta es, no sé por qué se dio esta conducta, porque ella estaba chiquita, ¿verdad? Y si en algún momento esta conducta pudiese volver a regresar a ella. Muy bien, seguramente es una condición no muy grave para que haya podido con este susto ella controlar ese impulso a tomar las cosas, ¿verdad? Y sí, siempre hay que tenerla en constante vigilancia y todo, ¿verdad? Porque fue ese susto el que la hizo a ella frenar ese impulso, ¿verdad? Por tomar cosas. Pero sí hay que mantenerla vigilada, ¿verdad? Porque puede ser que sí. Y trabajar con ella el control de los impulsos, ¿verdad? Sería bueno llevarla a terapia para trabajar esta área con ella. Sí, fíjese que incluso, o sea, yo no sé si esta conducta se dio en ella también a raíz cuando pues yo tuve el proceso de separación con el papá y toda esta cuestión, pero la nena sí estuvo en tratamiento psicológico, ¿verdad? O sea, ella y yo tomamos terapia y la verdad es de que después del susto nunca jamás me volvió a dar un clavo.